cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año. Es noche, le digo, noche de números, de muchos números, cifras, subidas, bajadas, recortes, incrementos. Se entregó el paquete económico 2025, se privilegian programas sociales, las pensiones para adultos mayores, la educación, la infraestructura y hay severos recortes en defensa, marina, seguridad, dramático, en salud, universidades, aunque después de críticas se corrigió en este caso y no habrá disminución. Se recorta el gasto en 16 de 19 secretarías y si hablamos de números, se esperan ingresos por 9.302.000 millones de pesos. ¿De dónde? Déficit de 3.9%. ¿Cómo? Es un paquete presupuestal austero, dice la presidenta. No hay, asegura, necesidad de una reforma fiscal. Vámonos con las cifras, los datos duros del paquete económico 2025. Leticia Alcántara. Leti, adelante. En el paquete económico para el 2025, el gobierno federal es optimista. Estima un crecimiento de entre 2 y 3%, una inflación que se ubicará en 3.5% con una tasa de interés de 8%. El gobierno estima ser más recaudador, pero también más austero con el fin de avanzar hacia la consolidación fiscal. La idea es reducir en 2 puntos porcentuales las necesidades del sector público, las cuales estiman cierren este año en un nivel histórico de 5.9% del Producto Interno Bruto. Con mayores ingresos y menor gasto, pretende que el próximo año el déficit público sea de 3.9% del PIB. Para ello propone ingresos públicos por 8.05 billones de pesos, un incremento de 5.4% respecto a lo aprobado en 2024, sin crear ni aumentar impuestos. Estima recaudar 5.3 billones de pesos en impuestos durante 2025, una cifra récord. Y por primera vez en nuestra historia moderna, los ingresos tributarios alcanzarán 14.6% del Producto Interno Bruto. Por el lado del gasto, Hacienda estima que para el 2025 el gasto neto total pagado será de 9.3 billones de pesos, una caída de 1.9% real con respecto a lo aprobado en 2024, es decir, 179.000 millones de pesos menos. No obstante, se priorizan los programas sociales. Los programas sociales no son dádivas ni meras oportunidades, son derechos básicos. La Secretaría del Bienestar se ubica a la cabeza de las dependencias que recibirán más recursos en el presente presupuesto al obtener 556.000 millones de pesos. Le siguen Educación Pública, Defensa, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Energía. Petróleos Mexicanos recibirá 147.890 millones de pesos, mientras que la Comisión Federal de Electricidad tendrá 38.000. Hay una bolsa de 90.000 millones para el desarrollo de trenes de pasajeros y carga. Las dependencias con menores asignaciones serán la Secretaría de Economía con 3.597 millones de pesos, seguida de Turismo, la Comisión de Derechos Humanos, la Función Pública y algunos organismos en vía de desaparecer, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Nacional de Acceso a la Información y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Bueno, hoy se entregó y es un panorama verdaderamente rápido, pero en este entorno no hay casualidades. Moody's, la calificadora, modificó la calificación de México de estable a negativa. Es una especie de alerta por las reformas aprobadas como la del Poder Judicial. Al respecto, el gobierno federal rechazó que haya un debilitamiento institucional. Vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año. Y bueno, así como se entregó, de inmediato empezaron los cambios. Ya le decía yo hace un momento, el presupuesto planteaba reducir más de 10.000 millones de pesos a la educación superior.
a las universidades, la más afectada, la máxima casa de estudios, con más de 5,300 millones de pesos. De inmediato, bueno, hubo quejas, hubo polémica, y un par de horas después, la Secretaría de Hacienda corrigió la plana. En un boletín informó que por un lamentable error disminuyó el presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional. Aseguró que trabajan para asegurar que ambas instituciones educativas tengan un aumento de 3.5%, como fue la instrucción de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, justamente para ahondar en el paquete económico 2025, establecemos comunicación con nuestro especialista económico, Eduardo Torreblanca Jax. Como siempre, un gusto saludarte, Eduardo. Paco. Y de entrada, una primera opinión, un primer apunte de cómo ves este paquete económico. Me parece que una de sus principales y más destacadas características es que es muy optimista. Es muy optimista porque da por sentado piezas muy importantes de la estrategia económica que penden de un hilo. Por ejemplo, hablas de inflación, una inflación de 3.5%. Te pongo tan solo un ejemplo, 3.5%. La inflación en el mundo, no solamente en México, está fundamentalmente arraigado por conflictos geopolíticos, con la probabilidad de que haya incremento en estos conflictos geopolíticos y puedan afectar el tránsito, por ejemplo, de petróleo, lo que encarecería un bien básico, un mercado líder a nivel mundial en materia económica como es el petrolero, y también por el sobrecalentamiento global que está generando fuertes trastornos en los ritmos y en las formas de las cosechas de productos básicos. Entonces ahí no puedes garantizar que vas a controlar la inflación cuando las variables de las que dependen están fuera de tu alcance. Por ejemplo, ese es uno. Otro, das por sentado que vas a crecer entre 2 y un máximo de 3%, cuando hay incluso corredurías, hay empresas de análisis económico que están planteando para el año entrante una ligera recesión económica. Es decir, si tú inicias un gobierno con un recorte presupuestal importante y sin una reforma fiscal que te provea de mayores recursos e incluso incrementas la base de la política social, es muy poco probable. Si tú no consigues ese al menos 2.5% de crecimiento, evidentemente los ingresos fiscales serán menores y evidentemente la actividad económica va a caer, sobre todo si tomas en cuenta que para ahorrar dinero tuviste que contraer la inversión en 14%, como está planteado el gobierno. Es decir, las variables fundamentales penden sobre un hilo. Si alguna de ellas no se consolida, entonces evidentemente todo el tablero te cambia y eso generaría un problema muy serio. Ahora, tú lo mencionaste, Paco, hay un cambio en la perspectiva de una de las 3 principales calificadoras en el mundo, que pasa de neutral a negativa la perspectiva de nuestra economía. Y mira, no es tan importante eso como el cuándo lo hace. O sea, no se esperaron a este paquete, lo hicieron sobre la base de la reforma judicial, de la manera en que se logró la reforma judicial, de una destrucción que consideran una destrucción institucional, y por supuesto también lo hicieron a partir de saber que el petróleo y la estrategia de Pemex no es precisamente algo novedoso que genera la expectativa de que vas a poder ir saneando poco a poco esa empresa paraestatal. En ese sentido, me llamó poderosamente la atención esta mañana durante la conferencia del pueblo, en que la presidenta habló de Moody's, habló del paquete económico, y hubo un momento en que dijo, vamos a salir adelante. Y para mí sonó como una voz de alerta de que la situación no está cómoda y quiere dar a entender a la gente de que vamos a salir adelante. Bueno, yo entiendo que una presidenta del país no puede decir no estamos preocupados, tiene que decir y tiene que traducir una confianza, aunque por dentro esté temerosa y reconozca que tiene muy escaso margen fiscal para trabajar el presupuesto en 2025. ¿Cuál es el margen fiscal? El margen fiscal es
el recurso que tienes y que puedes utilizar en caso de una emergencia. Es igual que en casa, un pequeño ahorro, un pequeño margen en tus ingresos que permita atender si el niño se enferma, si la mamá o el papá tienen que ir a una cirugía menor. O sea, tienes que tener dinero para poder atender esas contingencias y ese margen fiscal prácticamente no lo tiene el gobierno el próximo año. Pisaste un callo muy interesante porque dentro del presupuesto el tema de salud, ¿sí? Estábamos hablando de 30 y tantos mil millones de pesos que le quitan a salud. Se quedan los huesos. Pues sí, hay una reducción en la inversión, hay una reducción en áreas básicas como la salud, o sea, estamos cada vez más lejos de Dinamarca que nos prometieron en el sexenio anterior, y me parece que eso demuestra, pues, que no hay margen. Yo, de verdad, con todo respeto, no entiendo cómo la presidenta ha renunciado a una reforma con el margen político con el que sube a la presidencia. Ella podría utilizar, sobre todo cuando existen recursos fiscales que te garantizan que van a incrementar y va a caer el peso de una reforma sobre las grandes empresas y sobre los grandes contribuyentes y no sobre el pueblo de México. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay necesidad de pensar en una reforma como que otra vez los mexicanos vamos a pagar impuestos. No vas a ponerle impuestos a los alimentos ni a las medicinas. No les vas a poner ningún tipo de incremento o en este caso también, impuesto importante. Le vas a cargar a los que más tienen, a los que más generan, a los que mejor les ha ido. Y a eso también ha renunciado la presidenta. Ya estaremos, Eduardo Torreblanca, analizando, porque es un tema muy largo, hay muchas aristas en el paquete económico y ya lo estaremos haciendo de tu mano. Muchas gracias. Al contrario, dice a ti, Paco, saludos a tu auditorio. Gracias.